revelan detalles inesperados de la abuelita fallecida que transforman una familia en 30 días. La casa de los Morales, aquel refugio que durante años había vibrado con risas y el olor a tamales, ahora se sentía desolada, atrapada en el eco de la risa de doña Rosa, quien había dejado un vacío innegable tras su partida. Jorge, el primogénito, se encontraba en el salón, rodeado de recuerdos empañados por la tristeza. Su mente, aunque entrenada para defender causas, ahora se debatía entre el reconocimiento profesional y la ausencia de su madre. ¿Qué estoy haciendo con mi vida?, se cuestionaba. Había logrado cierta notoriedad en el mundo del derecho, pero ¿vale la pena si no puedo disfrutar de los pequeños momentos? La ambición que una vez fue su motor ahora se sentía como una pesada carga. Ana, la hermana del medio, trataba de contener el llanto mientras manipulaba las pertenencias de su madre. Cada prenda, cada objeto era un recordatorio de lo que había perdido. Su pasión por la pintura había sido sacrificada en aras de la rutina diaria, pero los colores que una vez llenaron su vida comenzaron a difuminarse. Se sentía atrapada entre la culpa de no haber estado presente y el anhelo de recuperar su voz a través del arte, un camino que la madre siempre había alentado. ¿Realmente alguna vez seré feliz sin seguirlo?, murmuraba para sí misma, sintiendo el peso de su decisión aplastando su alma. Luis, el menor, observaba a sus hermanos mientras su corazón latía al ritmo de su frustración. Se había convertido en ingeniero, pero la música, su verdadera pasión, seguía latente, torturándolo silenciosamente. Ellos nunca entenderán, pensaba, sintiendo que la vida lo obligaba a aceptar un destino que no le pertenecía. La batería que antes había sido su confidente ahora yacía olvidada en una esquina, como un recordatorio constante de sus sueños abandonados. El dolor de la decepción familiar amenazaba con desbordarse, llevándolo a dudar de su propia identidad. Mientras empacaban, Jorge encontró una carta entre las páginas de un viejo libro de recetas de su madre. La curiosidad lo llevó a abrirla, y sus ojos se agrandaron al leer sobre un terreno familiar en el campo y un taller de cerámica oculto a plena vista. Las palabras de doña Rosa resonaban en su mente, pero emanan incertidumbre. La posibilidad de revivir el legado familiar enfrentaba el sueño de prestigio que había cultivado con tanto esfuerzo. ¿Qué hizo doña Rosa al guardar ese secreto? ¿Por qué no se lo había contado nunca? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, las tensiones comenzaron a escalar entre ellos. Jorge dudaba sobre el futuro del taller, pensaba en venderlo, en saldar sus deudas, pero esa decisión podría fracturar la ya agrietada relación familiar. Ana y Luis sentían el peso de la presión, ansiosos por mantener viva la memoria de su madre, pero vulnerables ante la locura del mundo exterior que no alentaba sus sueños. En una acalorada discusión, las viejas diferencias surgieron, llevando sus corazones a un estado de fricción. En un instante, se dieron cuenta de que el verdadero enemigo era su inseguridad, y para eso necesitarían más que palabras, necesitaban encontrarse a sí mismos. Los días pasaban, tensiones en el aire y corazones en un hilo. Cada uno tenía que confrontar su propia ambición frente al legado que doña Rosa les había dejado. Un momento crucial podrían ser la diferencia, y la pregunta seguía flotando: ¿podrán los hermanos dejar de lado su miedo y encontrar el camino hacia la sanación familiar? Con el reloj en marcha, la incertidumbre devoraba sus sueños, empujándolos a un punto sin retorno. ¿Realmente conocen el valor del amor familiar? La decisión se convertiría en un dilema que cambiaría el rumbo de sus vidas.
La tensión se respiraba en la casa de los Morales. Cada uno de los hermanos enfrentaba su propio dilema, personal y profesional, un laberinto de emociones que parecían no tener salida. Jorge, abandonando momentáneamente sus pensamientos sobre el taller, decidió que era tiempo de confrontar a Ana y Luis. ¿No se dan cuenta de que esto podría arruinar nuestras vidas aún más?, dijo Jorge, su voz resonaba en la sala cargada de recuerdos. ¿Qué pasaría si vendemos el taller? No solo liberamos espacio, también nos liberamos de un peso que nos está ahogando. Ana, aún con pinceles en la mano, lo miró con incredulidad. Pero eso es lo que mamá quería. Ella soñaba con que nosotros nos unamos a través del arte, de la cerámica. No sería justo acabar con algo que representa su amor. Luis, quien hasta ese momento permanecía en silencio, sintió cómo se calentaba su rostro. ¿Y qué hay de nuestros sueños? ¿De lo que queremos realmente? No puedo seguir con esta farsa. La música me llama, y me siento prisionero. Las palabras brotaron de él como una corriente que solo había esperado el momento adecuado para fluir. El intercambio dejó una sensación densa en el aire. Jorge, sacudido por las palabras de su hermano, se preguntaba si había ignorado su propia voz en nombre de la ambición. Era un dilema claro, había dedicado su vida a escalar posiciones en el mundo del derecho, convirtiéndose en el socio más joven de su firma. Pero eso no llenaba el vacío que ahora se sentía. La pregunta surgió como un eco en su mente: ¿realmente vale la pena? Ana, tocada por su propia confusión, interpuso sus deseos. Había estado relegando su arte a un segundo plano tras imponer una imagen de eficiencia y dedicación. Quizás, lo que realmente necesitamos es darle una oportunidad a este taller. Hacer algo que no solo le rinda homenaje a mamá, sino que también nos permita reconectarnos con nosotros mismos. La conversación se iluminó con nuevos matices. Jorge, sintiendo una chispa de duda mezclada con un destello de esperanza, se preguntó si el taller podría ser una vía para curar las fracturas de sus almas, en lugar de ser un peso más. ¿Qué pasaría si lo convirtieran en un espacio donde los tres pudieran explorar sus pasiones individuales, en lugar de separarse más? Se necesitaba un acto de valentía, y había que decidir si estaban dispuestos a afrontar la verdad. Pasaron las noches y los días, y con ello surgió un plan confuso pero cargado de potencial. Decidieron ir al terreno familiar, a aquel espacio que su madre había guardado con esmero. Necesitamos verlo, sentirlo, insistió Ana. La sensación de pertenencia era palpable, y el deseo de rescatar sus vidas parecía encenderse nuevamente en sus corazones. El día de la visita llegó y el paisaje cambió su estado de ánimo. Mientras caminaban hacia el taller, la energía de la tierra les hablaba en susurros de sueños y aspiraciones, una promesa olvidada que clamaba ser redescubierta. Plantearse qué papel jugarían allí significaba enfrentarse, no solo a sus sueños personales, sino a sus propias vulnerabilidades. Cuando llegaron al taller, las viejas herramientas cubiertas por capas de polvo despertaron emociones intensas. Luis vio un platillo de cerámica que de niño había comenzado a tocar, mientras que Ana, al ver los pinceles desdibujados por el paso del tiempo, sintió una llamada intensa hacia su arte. Jorge, por su parte, comenzó a preguntarse si podría haber un camino que combinara su vida profesional con el legado familiar. Así, ante aquel nuevo despertar, los tres comprendieron que el verdadero reto no solo sería decidir qué hacer con el taller. Se trataba de tomar decisiones que los llevaran hacia una transformación personal más radical. Y, aunque el camino estaba lleno de incertidumbre y desafíos, sabían que el tiempo apremiaba. La reconciliación con sus aspiraciones individuales era urgente. El eco de la lucha familiar resonaba fuerte, cuestionándose ahora, ¿serían capaces de mirar hacia adentro y encontrar su voz en ese espacio, o permitirían que el miedo y la ambición los separaran para siempre? Sin embargo, en ese instante, la promesa del legado de Doña Rosa parecía comenzar a tomar forma, uniendo sus corazones, pero dejando aún una pregunta en el aire:
¿Estaban listos para liberar lo que llevaban tanto tiempo enjaulado? El próximo paso sería decisivo, e incluso doloroso. El sol comenzaba a caer, proyectando sombras alargadas en el viejo taller mientras que Jorge, Ana y Luis observaban el lugar con una mezcla de nostalgia y ansiedad. Cada rincón traía consigo fragmentos de su historia, pero también una presión creciente por decidir hacia dónde encaminar sus vidas. Esa tarde, la intención era clara: explorar el taller y descubrir no solo sus posibilidades, sino también el valor que cada uno otorgaba a su pasado. Lo primero que debemos hacer es limpiar el lugar. Si no vemos lo que tenemos, difícilmente podremos imaginarnos en él, planteó Ana con determinación, sus ojos brillando con un nuevo propósito. De acuerdo, pero no basta con limpiar. Necesitamos también restablecer una conexión, darles un nuevo uso a estos espacios, interrumpió Luis, quien siempre había sentido que la música podía resonar en medio de la cerámica. La idea de incorporar su pasión en el taller lo entusiasmaba, aunque la duda aún causaba estragos en su mente. Mientras comenzaban a trabajar, Jorge sintió que cada movimiento traía consigo un suspiro de reconciliación. A medida que las herramientas salían de la oscuridad, la conversación fluía entre ellos, sin el peso que antes los había ahogado. A veces creo que perdí mi esencia en esta carrera, confesó Jorge al limpiarse el sudor de la frente. Sus colegas lo habían alabado muchas veces, dándole una imagen de éxito que ahora le parecía hueca. Y lo que somos dentro del taller es lo que realmente cuenta, replicó Ana, tratando de recobrar la pasión que había dejado olvidada. Siempre he sido artista, y en este lugar quiero volver a serlo. Pero, ¿qué significa eso para ti?, preguntó Luis, motivado por una inquietud que lo había acompañado años. ¿Cuánto tiempo más estarás dispuesta a seguir la línea recta de lo que se espera de ti? El silencio se hizo pesado mientras ella reflexionaba sobre la pregunta de su hermano. La verdad es que había olvidado lo que significaba ser fiel a sí misma. Jorge, presenciando esta dinámica, se preguntaba si había llegado el momento de enfrentarse a un dilema similar. Siempre había tomado decisiones en función de expectativas externas, pero en ese momento, ante la posibilidad del taller, la noción de un cambio era inminente. A medida que la tarde avanzaba, brotaron risas e historias compartidas, la risa resonando en el espacio revivido. Sin embargo, detrás de esa frescura latía una verdad inquietante: si renovaban el taller, tendrían que cambiar algo más que el entorno. Esa transformación requería una confrontación con su propia identidad y ambición. ¿Qué haríamos si realmente tuviéramos que reinventar el taller?, planteó Jorge, intrigado por la idea. ¿Se podrían introducir talleres comunitarios que integraran la música y el arte? ¿Podríamos abrir un espacio donde exploremos nuestras voces, y no solo las expectativas de mamá? Eso suena a un sueño, pero estamos preparados para enfrentarlo, dijo Ana, sintiendo nuevamente las raíces de su arte empujar por salir. El legado de mamá no es un lastre, ni una carga. Puede ser una inspiración. Las miradas se cruzaron y, en medio de la limpieza, comenzó a surgir un plan borroso pero prometedor. Era momento de actuar, darle forma a las distintas ideas. Sin embargo, el dilema permanecía: sus pasiones iban en direcciones opuestas, y la arraigada seguridad de sus respectivos caminos impedía el verdadero despegue. Antes de cerrar por la noche, Jorge se detuvo ante un viejo banco de trabajo. Miren, aquí fue donde mamá pasó tantas horas, reflexionó, la sensación de su herencia pesándole en el pecho. Quizás deberíamos escribir cartas a nuestros futuros yo, describiendo quienes deseamos ser aquí. Los hermanos accedieron al plan y, sentados entre la madera y el polvo, comenzaron a escribir. Al hacerlo, cada palabra se convertía en un pequeño paso hacia la transformación. Pero mientras sus sueños tomaban forma, Jorge sentía que dentro de él, una batalla no resuelta comenzaba a cobrar fuerza. La realización de que podrían
Lograrlo les generaba una mezcla de esperanza y miedo. Mientras el día se desvanecía, él contemplaba el camino que se avecinaba, lleno de decisiones cruciales. ¿Sería capaz de dejar atrás la imagen que había construido en su vida? La ambición profesional lo había mantenido prisionero, pero tal vez, en ese taller, existía un nuevo futuro. La pregunta que lo atormentaba no era si podían tener éxito, sino si estarían dispuestos a enfrentarse a los monstruos que habitaban en sus mentes. La carta que él dejó en el banco de trabajo casi parecía vibrar con ansiedad. ¿Qué pasaría si al leerla, descubrieran una verdad sobre sí mismos que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre? La incertidumbre se cernía sobre ellos, una sombra lista para ser enfrentada. El siguiente día amaneció viciado por un aire denso de incertidumbre. Jorge se despertó con la intención de transformar su escritura en planes concretos. La carta que había dejado en el taller danzaba en su mente, una llamada silenciosa a confrontar su realidad. Se sentía en la cuerda floja entre el pasado y un horizonte sin límites, desayunó apresuradamente y se dirigió al taller antes que los demás. La primera luz del día brilla sobre el polvo y las herramientas olvidadas, dándole vida a un lugar que parecía esperarlo. Mientras barría el suelo, un impulso lo llevó a revisar los portafolios que estaban acumulando polvo en una estantería. Descubrió un conjunto de obras inacabadas de su madre y se sintió atrapado entre la admiración y el miedo. Las piezas amigos de su legado se parecían tanto a sus anhelos ocultos que él mismo temía no poder estar a la altura. El legado de su madre debía ser redescubierto. La idea de integrar su arte en un taller no era solo un sueño, podría ser el catalizador de algo genuino. Jorge se dejó llevar por esa revelación. La memoria de su madre parecía iluminada, revelando un camino que había ignorado por demasiados años. Cuando Ana y Luis llegaron, encontró a su hermana revisando un viejo caballete. ¿Qué te parece si comenzamos con una muestra de arte?, sugirió Jorge, una chispa de entusiasmo en su voz. Podríamos exhibir sus obras aquí y no solo eso, podríamos mezclar las nuestras. Integrar la música de Luis, el arte de Ana y nuestra historia, sería una declaración. Ana entrecerró los ojos, persiguiendo la idea. Una muestra sería un comienzo, pero ¿y si organizamos talleres? No solo para mostrar, sino para enseñar. Podríamos involucrar a la comunidad. ¿Te imaginas que lo que hagamos aquí inspire a otros? Luis, aunque reacio al comienzo, sintió la energía. Eso podría funcionar, pero cada uno de nosotros debe estar preparado para crecer. No podemos quedarnos en la zona de confort. Necesitamos abrirnos, no solo a la técnica, sino a nuestras verdades internas. La conversación se volvió intensa. Cada idea forjada y propuesta recrudecía las tensiones que llevaban por dentro. Jorge sintió la presión tomando forma, su experiencia en el mundo corporativo contrastaba con el idealismo que prometía el taller. ¿Podría renunciar a su pasado? Pero mientras hablaban, comenzó a deslizar sus dedos sobre las antiguas obras de su madre, sintiendo que eran una extensión de sí mismo. La idea de su legado se entrelazaba con su mente como una brújula, cada uno estaba enfrentándose a su propia fractura. Ana, que había vivido a la sombra de lo que el mundo esperaba de ella, comenzaba a recuperar su esencia artística, mientras que Luis luchaba sus propios demonios, disolviendo las dudas que lo mantenían atado a la música y no a la cerámica. Jorge, por su parte, batallaba con su papel en este triángulo, cuestionando si podría ser más que un mero portador de legado. La tarde avanzaba y las agresivas sombras del taller capturaban sus rostros. Al cerrarse el día, Jorge propuso un brindis simbólico entre ellos. Por un nuevo comienzo, donde nuestros sueños se tejan en estas paredes. Brindaron, y aunque el momento era ligero, el peso de la decisión lo seguía. Cuando regresó a casa esa noche, su mente seguía girando alrededor de la conversación. Las cartas que habían escrito, cada una presagiando una metamorfosis, lo hacían cuestionar su habilidad para transformarse realmente. La falta de una visión clara sobre su futuro lo dejaba inquieto.
Quizás escribir otra carta, esta vez dirigida al presente, lo ayudaría a desentrañar lo que necesitaba enfrentar. La lucha por dejar de lado viejas imágenes se tornó urgente. Mientras miraba el papel en blanco ante él, una revelación surgió. Necesitaba no solo confrontar sus propios miedos, sino también abrir un espacio para que su madre, aunque ausente, hablara a través de su legado. Jorge comenzó a escribir. Las palabras fluyeron más fácilmente que nunca, revelando más de él mismo de lo que había anticipado. Justo cuando alcanzó el clímax de sus pensamientos, el timbre del teléfono interrumpió su concentración. La voz en el otro lado era familiar, pero la conversación que seguiría podría llevar a cambios profundos en su dinámica familiar. ¿Qué secretos podrían revelarse ahora que estaban dispuestos a abrirse? La incertidumbre se transformó en una nueva amenaza, un susurro de que, tras el velo de su esfuerzo, aún existían verdades que, si salían a la luz, tendrían el poder de reescribir sus historias. La tarde del día siguiente encontró a Jorge de pie en el mismo taller que había comenzado a transformar en un refugio para su familia y sus aspiraciones. La idea de mezclar las obras de su madre con los talentos de Ana y Luis seguía resonando en su mente. Sin embargo, la conversación del día anterior no solo había avivado sus esperanzas, también había encendido una llama de inquietud en su interior. ¿Estaba preparado para asumir el peso de su legado? ¿Sería capaz de crear algo único y valioso a partir de las experiencias de cada uno, incluidas sus propias luchas? Mientras organizaba algunos materiales, una serie de preguntas cruzaban su mente. La conversación con su madre había sido corta, pero cada palabra parecía explorar la profundidad de sus obsesiones y temores. Si no enfrentas el pasado, nunca podrás abrazar el futuro, recordó que ella le había dicho una vez. Y aunque ella ya no estaba, la palabra pasado empezó a cobrar sentido. Era como un eco fuerte e incesante que necesitaba confrontar. Esa noche, se sentó frente a su computadora en casa, dispuesto a escribir la carta dirigida a su futuro, pero algo lo detuvo. Necesitaba escribir sobre su miedo, no solo sobre sus sueños. Se dio cuenta de que en su búsqueda de autenticidad, había ignorado la parte más humana de su trama. Comenzó a desgranar su historia, reflejando cómo cada elección había dejado su huella en su escritura y, por ende, en su vida. Hoy acepto que no puedo despegarme de mis raíces. Mi madre siempre estuvo ahí, quizás para darme valor y también para recordarme lo que tengo que enfrentar, escribió. Las palabras emergían con un peso emocional que lo sorprendía, no solo estaba hablando de su madre, sino también de los miedos que había heredado. De pronto, el llamado de la obra colectiva no era solo una tarea, sino un potencial refugio para sus sentimientos compartidos. A la mañana siguiente, sintiéndose más ligero, decidió compartir su carta con Ana y Luis. El potencial de su lucha pareció entrelazarse con la vibrante energía creativa que ahora invadía el taller. Al llegar, encontró a Ana esbozando ideas para sus obras, y a Luis probando nuevas melodías con una serenidad inusual. Jorge sintió que se estaba formando una conexión más profunda entre ellos, una especie de pacto no verbal que simbolizaba su deseo de crecer juntos. Al compartir su carta, Ana lo escuchó con atención. Esto es poderoso, Jorge. No solo se trata de integrar nuestras obras, sino de crear un espacio donde cada uno pueda ser vulnerable y empoderado a la vez. Luisa sintió y agregó, lo que hacemos aquí puede resonar más allá de nosotros. El arte tiene ese poder. Sin embargo, una nueva inquietud emergió en la conversación. La voz familiar en el teléfono la noche anterior aún no intrigaba. Pronto se convirtió en el elefante en la habitación, la revelación de un secreto familiar que implicaba a su abuela fallecida. Aunque no había más que murmullos al respecto, la posibilidad de que su historia pudiera ser más compleja de lo que nunca había imaginado, lo mantenía en vilo. ¿Cómo podía aquello influir en la dinámica que estaban creando en el taller? Necesitamos saber más sobre nuestra historia, dijo Jorge, sintiendo que cada palabra era un paso hacia lo que podría significar su crecimiento personal y profesional.
Podría ser el siguiente gran paso en nuestro viaje. Mientras Ana y Luis comenzaban a debatir sobre cómo investigar su pasado, Jorge sintió que el peso de su legado no solo residía en la obra de su madre, sino en las capas de historias no contadas y en secretos que podrían cambiar sus perspectivas para siempre. Saber quiénes somos podría liberarnos, reflexionó. La urgencia de entender lo que había quedado oculto se adueñaba de él, y el sentido de responsabilidad no solo se reafirmaba, sino que se convertía en un nuevo eje de su narrativa. Mientras se proponían dar el siguiente paso, Jorge se preguntaba si realmente estaba listo para enfrentar la verdad. ¿Qué secretos y revelaciones aguardarían en las páginas de su historia familiar? La inquietud de lo desconocido lo empujaba hacia un territorio inexplorado, donde cada descubrimiento podría tener el poder de transformar sus vidas para siempre. Mientras el taller se llenaba con la vibrante efervescencia de ideas, Jorge sentía que el tiempo se desvanecía. La conversación sobre su abuela se convirtió en un punto de inflexión. La combinación de la búsqueda de su identidad y el legado familiar empezó a tomar forma en su mente como una urdimbre compleja de emociones y ambiciones. Con un súbito impulso de determinación, Jorge propuso a Ana y Luis investigar el pasado de su familia. No era solo un ejercicio de curiosidad, era un intento de entender el trasfondo de sus propios temores y luchas. Cada uno de nosotros tiene una historia. Tal vez las respuestas que buscamos sobre la abuela nos revelarán algo sobre nosotros mismos, sugirió, sintiendo que cada palabra construía un puente entre su presente y un futuro lleno de potencial. Ana, entusiasmada, propuso utilizar sus habilidades creativas para dar vida a ese legado. Podemos documentar nuestra investigación a través del arte y la música. Hacer que las historias cobren vida puede ser una manera poderosa de sanar. La idea resonó en Jorge. Visualizó un espacio donde sus descubrimientos se convertirían en obras tangibles, donde el dolor y la belleza se entrelazarían. Sin embargo, una parte de él temía lo que pudieran encontrar. Mientras se adentraban en el camino de la investigación, comenzaron a abrir viejos álbumes de fotos, cartas y documentos familiares. Jorge cada vez más se sumergía en recuerdos que no eran solo de su madre, sino de aquellos que habían precedido su existencia. Mientras pasaba las páginas, una sensación de nostalgia lo invadía, preguntándose si había perdido de vista las lecciones del pasado en su prisa por construir un futuro. Luis, por su parte, se dedicó a componer melodías que reflejaban la mezcla de emociones que surgían durante sus sesiones de investigación. La música puede expresar lo que las palabras a veces no logran, decía mientras tocaba acordes tristes que evocaban una profundidad de sentimientos que invadía el taller. Cada nota resonante se transformaba en un intento de conectar lo desconocido con lo tangible. Sin embargo, las cartas y documentos parecía que solo aumentaban la intriga. Fragmentos sobre decisiones difíciles que había tomado su abuela abrieron la puerta a la posibilidad de un pasado más oscuro. Sus instintos le decían que había mucho más de lo que se mostraba. La revelación de una red de secretos empezaba a comprometer el cierre emocional que Jorge había intentado mantener. En la intimidad de la noche, después de que Ana y Luis se retiraran, Jorge revisó las notas que había tomado. Sintió el peso del legado apertrechando su pecho. ¿Qué haría mi abuela en mi situación?, se preguntó. Con cada secreto que descubría, una nueva pregunta emergía. Enfrentar los secretos de su abuela sería como paralelamente avanzar en su búsqueda personal. La respuesta no sería sencilla, la vulnerabilidad que sentía en ese momento lo empujaba a un límite donde debía confrontar no solo su valor artístico, sino también sus propias heridas. Estaba claro que la historia de su abuela influiría en la construcción de su propio futuro, y revelarlo a Ana y Luis sería una nueva etapa que no podía evitar. Con un corazón acelerado, decidió que no solo se trataba de descubrir, también necesitaba enfrentar los temores que lo habían acompañado toda su vida. No puedo quedarme al margen de mi propia historia, murmuró, sintiendo la urgencia de compartir sus hallazgos. Mientras el día comenzaba a desvanecerse, Jorge se dio cuenta de que el camino hacia la verdad era intrincado y complejo.
Pero la motivación de construir algo más grande, de darle voz a los que no podían hablar, lo empujaba hacia adelante. En ese instante, con la incertidumbre pulsando en sus venas, un nuevo pensamiento lo atravesó: ¿qué pasará si lo que descubra es más doloroso de lo que pensaba? La inquietud lo mantenía alerta. Era el momento de descubrir la verdad, pero también de enfrentar las historias que su familia había escondido por generaciones. Mientras el sol se ocultaba y la luz del taller se tornaba tenue, Jorge comprendía que cada nueva revelación podría romper o reforzar su visión del arte y de sí mismo. ¿Estaba realmente listo para enfrentar el legado oculto de su abuela? Jorge despertó con una sensación de inquietud, el eco de su decisión resonando en cada rincón de su mente. Mientras el sol apenas asomaba, vislumbró la posibilidad de que el día que enfrentaba no solo fuera clave en su investigación familiar, sino también un catalizador para su transformación personal. Se preparó sin prisa, luchando contra la ansiedad que le producía el próximo encuentro con Ana y Luis. En su interior, sabía que compartir sus findings sobre la vida de su abuela requería una valentía que aún no estaba completamente decidido a alcanzar. Sin embargo, el impulso de dejar atrás miedos y secretos lo instó a canalizar su energía en un propósito claro: dar vida a las historias que había encontrado. En los días previos, se había percatado de que cada descubrimiento estaba imbuido en emociones crudas y reales, y que su arte necesitaba reflejar esa intensidad. El taller cobró un aire diferente al llegar Ana, llena de entusiasmo, seguida de Luis, que traía consigo un par de instrumentos musicales. Jorge sintió que la conversación inicial se volvía más pesada. Se preguntaba si, al compartir su descubrimiento, realmente estaría abriendo una caja de Pandora que afectaría su dinámica. Hoy quiero hablar de algo que me ha estado pesando, comenzó, buscando un tono adecuado. Lo que siguió fue un relato animal que, aunque inseguro, se volvió liberador a medida que sus palabras emergían. Los secretos que había comenzado a desenterrar sobre su abuela, la complejidad de sus decisiones y la revelación de su pasado se entrelazaron en su discurso. Ana lo escuchó atentamente, anotando ideas y visualizando proyectos artísticos que podrían brotar de esa nueva narrativa. Luis se dejó llevar por la música, creando una atmósfera que resonaba con todo lo que Jorge compartía. Era una conexión visceral, un entorno que invitaba a la vulnerabilidad. Sin embargo, a medida que Jorge profundizaba en la sombra del legado familiar, el sudor comenzaba a recorrer su frente. El temor de que sus amigos no resonaran con su historia lo aturdía. Poco a poco, se dio cuenta de que el acto de compartir su legado familiar no solo lo expuesto a su vulnerabilidad, sino que también destapaba un potencial que había estado reprimiendo. Con cada palabra, Jorge sentía que las dudas se dispersaban, dando paso a una determinación impetuosa que nunca había tenido. Una revelación interna nacía en él: aquel proceso de explorar su pasado podría ser la clave para comprender su presente, y quizás moldear su futuro. La jornada continuó, llena de pequeñas victorias que lo hicieron sentir más ligero. Ana propuso crear una serie de obras de arte que responderían a cada descubrimiento sobre su abuela, mientras Luis empezó a componer nuevas melodías que capturaban la esencia de esa búsqueda emocional. Cruz en asistencia, esfuerzo y creatividad, Jorge entendió que no solo estaba dando vida a historias antiguas, sino también a su propio viaje de autoexpresión. Cuando la tarde se desvanecía, Jorge sentía que el peso de su herencia estaba siendo transformado en algo poderoso. Sin embargo, había un pensamiento que lo atormentaba: el temor de que las revelaciones que aún quedaban por llegar pudieran desestabilizarlo por completo. A medida que se acercaban al cierre del día, una nueva pieza de información cruzó por su mente, una pista que había dejado de lado y que podría ser el nexo entre su abuela y su identidad actual. Con un apretón en su pecho, Jorge sintió que este viaje apenas comenzaba. ¿Qué pasó si el verdadero legado de mi abuela no es únicamente el dolor, sino también el coraje para enfrentar lo desconocido?, se cuestionó. Las sombras del pasado se acercaban,
pero con cada paso también se iluminaba un camino hacia una transformación personal que no podía eludir. Sentía el eco de ciertas decisiones que debía tomar, y lo que vendría no solo desafiaba su valentía, sino también la esencia misma de su arte. La historia de su abuela era más que un mero pasado, era el hilo que podría tejer la nueva narrativa de su vida. Mientras el sol se ocultaba, Jorge comprendió que estaba a punto de descubrir algo crucial que podía cambiar su perspectiva para siempre. ¿Podría realmente tener el coraje de enfrentarlo? La mañana siguiente llegó con un nuevo brillo, y en la mente de Jorge florecieron interrogantes que aún no había podido procesar del todo. La revelación de ayer se sentía como una semilla plantada en su interior, lista para germinar, pero también lo asediaba el miedo a lo que la verdad podría traer. Después de una noche de insomnio, decidió que no podía permanecer inactivo. Tenía que explorar el nuevo camino que su mente había empezado a vislumbrar. Con determinación, se dirigió al taller. La atmósfera, aún impregnada del eco de las conversaciones del día anterior, parecía animarlo. Se sentó frente a la mesa, rodeado de papeles y notas. Jorge comenzó a escribir con fervor, cada palabra cada vez más fluida y cargada de emoción. Mientras organizaba sus pensamientos, se dio cuenta de que necesitaba ahondar en el pasado de su abuela de una manera que nunca había considerado, a través de la ficción. Jorge comprendía que lo real a menudo se entrelazaba con lo narrativo, y que su abuela no solo era un personaje de su historia familiar, sino un héroe o un villano, tal y como lo podía definir él mismo. Empezó a crear un esbozo de lo que podría ser una novela, donde a través de la exploración de su vida inequívoca, podría responder a las preguntas que le atormentaban. Ana y Luis llegaron al taller poco después, y al ver a Jorge sumergido en el caos de ideas, sintieron que algo había cambiado. Jorge, con entusiasmo renovado, les compartió su visión. Quiero escribir una historia sobre el legado de mi abuela, pero no como una biografía. Quiero transformarlo en un viaje emocional, donde cada capítulo represente un rasgo de su personalidad que explora tanto el amor como el dolor, dijo, sorprendiéndose a sí mismo con la claridad de sus palabras. Ana lo miró, inspirada. Podríamos acompañarlo con ilustraciones que reflejen esas emociones. Cada parte de su vida puede ser un llamado visual, algo que hable de su esencia. Luis, visiblemente emocionado, sugirió que creara una banda sonora que acompañara la narrativa, una experiencia sensorial que resonara profundamente. El trabajo en equipo se convirtió en una danza creativa, cada uno aportando sus fortalezas. Sin embargo, a medida que Jorge se sumergía en la historia, se dio cuenta de que cada capítulo debía incluir no solo las experiencias de su abuela, sino también las suyas. Las emociones que había experimentado al desvincularse de su propia historia comenzaban a conectarse con la de ella. Al escribir, se encontraba en un viaje de redescubrimiento personal, enfrentando los ecos de su propia vida que habían quedado hasta ese momento silenciados. A medida que los días pasaban, la duda que antes lo asediaba se convertía en una convicción sólida. El proceso lo invitó a un nivel de autoconocimiento que desconocía. Se atrevió a integrar sus propias experiencias de miedo y coraje en la historia, dándole vida a un relato intergeneracional. La trama que surgió no era solo una búsqueda por entender a su abuela, sino un camino hacia su propia sanación. Una tarde, mientras revisaba los elementos que había escrito, un nuevo personaje emergió. No era otro que él mismo, un reflejo del Jorge que ahora se enfrentaba a sus miedos y dudas. ¿Qué sucederá si él también se atreve a buscar su propio legado?, se preguntó, comprendiendo que su viaje no solo sería sobre su abuela, sino una exploración de su propio futuro. A medida que ataba cabos sueltos, la ansiedad que lo había acompañado desde su decisión inicial empezó a desvanecerse, dejando un espacio para la emoción y la expectativa. Pero, al mismo tiempo, una sombra de preocupación lo atenazaba. ¿Qué pasaría si las revelaciones se volvían más oscuras de lo que había anticipado? La idea de desenterrar secretos ocultos comenzaba a asumir una urgencia inquietante. Jorge sabía que este viaje lo llevaría a profundidades inesperadas.
con cada palabra que escribía, se acercaba a desentrañar no solo el pasado de su abuela, sino también su propia identidad. Se preguntó si estaba preparado para enfrentar lo que vendría a continuación. En algún lugar de su mente resonaba la frase, la verdad es un arma de doble filo. Mientras el ciclo de creación florecía, comprendió que cada descubrimiento traerá consigo no solo revelaciones, sino decisiones que moldearían no solo su arte, sino su vida misma. ¿Estaría realmente dispuesto a enfrentar todas las sombras que habían quedado en la penumbra? Los días se fueron deslizando como páginas de un libro, y Jorge, entusiasmado, dio forma a su novela tomando como punto de partida la vida de su abuela. Cada palabra pulsaba con una energía vital, la cual lo llevaba no solo a explorar su historia familiar, sino también a confrontar los fragmentos dispersos de su propia vida. El proceso lo empujaba a transitar por senderos oscuros y abandonados, aquellos donde había guardado los recuerdos menos agradables, sus fracasos, sus miedos y, sobre todo, su incapacidad para conectar con el pasado. A medida que las letras se materializaban en su pantalla, un dilema moral comenzó a surgir. Jorge se preguntaba si era ético traicionar la memoria de su abuela al revelar secretos que podrían ser dolorosos para su familia. En ese conflicto interno, su pluma se detuvo. La historia que trazaba estaba cargada de matices, y él, un narrador en su propio conflicto, se enfrentaba a la decisión de priorizar la verdad sobre el silencio. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a profundizar? ¿Era realmente su historia la que estaba contando, o era la de aquellos que lo rodeaban? Los días se convirtieron en noches de escritura, donde la soledad y la reflexión lo acompañaban. La búsqueda de sus propias respuestas se entrelazaba con las de su abuela. Jorge sentía que, al igual que ella, vivía bajo la sombra de sus decisiones. Un día, mientras recorría viejas fotografías familiares, encontró una carta que su abuela había escrito pero nunca entregó. Sus manos temblaban al desdoblarla, las palabras expresaban un anhelo de reconciliación con el pasado, una lucha interna cuya raíz resonaba con sus propias batallas. La revelación lo zarandeó. Esa carta, una especie de introspección póstuma, era el hilo que tanto había buscado. En ese momento, se dio cuenta de que la intención detrás de su escritura no era solo relevar la historia de su abuela, sino liberarse de sus propias cadenas. Era un espejo al que no quería mirar, pero cada vez era más claro que ambos compartían el mismo legado de lucha y dolor. Con cada capítulo que terminaba, Jorge sentía que crecía de una manera que nunca había anticipado. Su carácter se tornaba más fuerte y decidido, la relación con su historia personal evolucionaba a pasos agigantados. Ana y Luis le ofrecían su apoyo inquebrantable, y juntos comenzaron a dar forma a la música y las ilustraciones que darían vida a la narrativa. Sin embargo, en el fondo de su mente, una incomodidad continuaba palpitando. La necesidad de ser honesto y valiente en su relato se volvía cada vez más urgente. Pero también sabía que la verdad podría herir a quienes amaba. ¿Podría ser el portador de tales revelaciones? ¿Y si sus descubrimientos sobre la vida de su abuela costaban relaciones significativas en su presente? Mientras las palabras seguían fluyendo, Jorge se hallaba frente a una encrucijada. Debía decidir qué dirección tomar, seguir la senda del descubrimiento total o proteger los secretos familiares, quedándose en la superficie. Le inquietaba que las sombras que ahora enfrentaba pudieran cobrar vida, convirtiéndose en oportunidades o amenazas. Con el corazón palpitante, Jorge cerró su computadora por un instante, dejando que la duda lo invadiera. Mientras se miraba en el espejo, preguntándose si realmente estaba listo para lo que había desenterrado, una pregunta se plantó en su mente como una semilla inquieta: ¿estaba preparado para cargar con el peso de la verdad? Sin importar cuánto pudiera doler, el eco de su pensamiento le indicaba que había llegado el momento de tomar una decisión crítica. ¿Se atrevería a confrontar a su familia con sus hallazgos y traer a la luz lo que había estado oculto durante tanto tiempo? La incertidumbre lo envolvía, pero también era la chispa que avivaba su determinación.
Jorge sabía que el camino no sería fácil, y que a partir de ese instante, sus elecciones definirían no solo su vida, sino toda su narrativa familiar. Con el corazón latiendo con fuerza, se dispuso a dar el siguiente paso. Pero una última reflexión cruzó su mente en ese instante: ¿cuánto estaría dispuesto a sacrificar por su verdad? La respuesta, tan compleja como el legado que estaba a punto de revelar, lo llenaba de expectación y miedo al mismo tiempo. El taller de los Morales, una vez un espacio olvidado por las tensiones familiares, estaba experimentando una transformación extraordinaria. Jorge, Ana y Luis se encontraban inmersos en un proceso de descubrimiento que trascendía la simple búsqueda de su legado maternal. Cada uno de ellos había comenzado a reconectar no solo con la memoria de Doña Rosa, sino con sus propias aspiraciones, las que habían estado ocultas durante tanto tiempo. Jorge, con su novela en desarrollo, había encontrado su voz, una voz que resonaba con la autenticidad que había buscado en cada rincón de su vida. Decidió que la historia de su abuela no solo debía ser un relato de su vida, sino también una exploración de su propio viaje hacia la aceptación personal. Con ello, contrarrestaba su antigua percepción de éxito compuesto únicamente de logros profesionales, reconociendo que la verdadera realización se encontraba en el entendimiento y la integración de su historia familiar. Se sentía seguro del propósito que había encontrado. Ana, por su parte, se había liberado de las cadenas de las expectativas ajenas. Cada pincelada que daba a sus obras la acercaba a su esencia, y su arte, antes relegado, florecía en colores vibrantes que encapsulaban su historia. La idea de hacer una serie de obras inspiradas en lo que estaba descubriendo sobre su abuela empezó a tomar forma, invitando a la introspección y el diálogo con sus emociones más profundas. Él mismo disfrutaba cada trazo, cada secuencia musical que Luis empezaba a componer, contribuyendo a una sinfonía en la que cada hermano podía entrelazar su voz. Luis, sintiendo que había encontrado el lugar donde pertenecía, comenzaba a dar pasos audaces hacia la fusión de la música y la cerámica. La idea de albergar talleres donde la música se mezclara con el arte comenzó a cobrar vida en su imaginación. Se sentía finalmente en control de su destino, dispuesto a abrir un espacio donde otros también pudieran encontrar su voz. La libertad creativa se apoderaba de él, junto a un deseo profundo de inspirar a otros a seguir sus pasiones. Un día, mientras estaban en el taller, Jorge finalmente reunió el valor que había estado cultivando. Debemos compartir esta historia con nuestra familia. No solo para nosotros, sino para honrar a nuestra madre y a nuestra abuela. Esto es más que solo un recuerdo, es una celebración de lo que hemos descubierto, propuso, sintiendo un sentido de unidad con sus hermanos. Ana y Luis asintieron. Las tensiones que antes dividían a los Morales se estaban desvaneciendo, dejando espacio para la conexión y la colaboración. Así, se conjuró un plan: invitar a sus familiares cercanos a una muestra de arte y música en el taller. Podrían presentar sus descubrimientos, sus obras y su nueva identidad como una familia renovada. El día de la muestra llegó envuelto en un aire de expectación. El taller, ahora lleno de vida, parecía vibrar como nunca antes. Artículos hechos a mano adornaban cada rincón, mientras las melodías compuestas por Luis llenaban el ambiente con una calidez que evocaba nostalgia y celebración. La muestra fue un momento trascendental, donde las risas y las historias compartidas se entrelazaban con la música y el arte. Lo que una vez había sido un lugar de desasosiego, ahora brillaba con la luz de la creatividad y el amor familiar. Jorge observó a sus hermanos interactuar con los miembros de la familia, todos compartiendo sus historias y conexiones con Doña Rosa y su madre. En ese instante, se sintió completo. Había alcanzado un entendimiento profundo de lo que significaba la familia, no solo como un vínculo de sangre, sino como un equipo que podía atravesar las etapas de la vida juntos. La carga que antes lo había agobiado ahora se convertía en una benévola herencia de amor y creatividad. Con cada mirada de aprobación y de afecto, Jorge sintió que estaba siendo reconocido por lo que había logrado. La culminación de este esfuerzo no solo representaba un triunfo personal,
sino un nuevo comienzo para todos los Morales. La risa, el amor y las historias del pasado fluían en un ciclo interminable, creándose así un lazo que seguía el legado que doña Rosa había soñado. A lo largo de ese día, Jorge se dio cuenta de que había alcanzado una realización plena. El peso de la expectativa se había transformado en la alegría de vivir auténticamente. Este es solo el comienzo, pensó, con una sonrisa en el rostro mientras abrazaba a sus hermanos. De pie entre las obras de arte de Ana, las melodías de Luis, y el recogimiento de sus propias palabras, sabía que habían construido algo que trasciende el tiempo, un nuevo legado para la familia Morales. Aunque el futuro se llenaba de incertidumbre, Jorge sentía una confianza renovada. Había conquistado sus miedos, enfrentado las sombras del pasado y, más importante aún, se había encontrado a sí mismo en el proceso. Las historias seguirían fluyendo, y cada nueva experiencia solo fortalecería el vínculo que como familia habían cultivado. No pospongan su transformación personal. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, su apoyo es crucial para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más.